Si te dijera que dos mujeres sin ejército, sin espada y sin corona desafiaron al hombre más poderoso del mundo y vencieron, ¿lo creerías? Esta es la historia prohibida que la Biblia cuenta en susurros y que muy pocos se atreven a revelar. La historia de Sifra y Pua, las parteras hebreas que se enfrentaron al faraón con un acto de desobediencia tan valiente que cambió el destino de todo un pueblo y abrió el camino para la llegada del libertador Moisés. En los días en que Egipto se convirtió en la prisión de Israel, cuando el látigo y la esclavitud eran el pan de cada día para los hijos de Jacob, el faraón buscaba algo más que trabajo forzado, buscaba destruir la esperanza de un pueblo entero. Temiendo el crecimiento imparable de los hebreos, decretó una orden oscura y despiadada: cada niño varón que naciera debía ser asesinado al instante, arrancado de los brazos de su madre y condenado a morir antes de conocer la vida. Era un decreto de exterminio silencioso, una forma de cortar el futuro del pueblo escogido sin usar espadas ni ejércitos. Pero en medio de esa oscuridad, surgieron dos mujeres anónimas para la historia del poder humano, pero gigantes a los ojos del cielo: Sifra y Pua, parteras hebreas encargadas de ayudar en los nacimientos de las mujeres esclavas. Ellas no tenían armas, no tenían autoridad política, no tenían nada, excepto algo más fuerte que todo el imperio egipcio: el temor a Dios y la valentía de obedecer la justicia divina por encima de las órdenes del hombre más poderoso de la tierra. Cuando el decreto llegó a sus oídos, cuando el faraón las llamó a su presencia y les ordenó que mataran a los recién nacidos hebreos, sus corazones temblaron. Sabían que desobedecer significaba la muerte, que enfrentarse al faraón era desafiar al trono más temido del mundo. Pero también sabían que obedecer aquella orden sería un crimen contra el cielo, un acto de traición contra la vida que Dios mismo había formado en el vientre de cada madre. Y así, en silencio, estas dos mujeres tomaron una decisión que cambiaría la historia: no obedecerían. La Biblia lo dice en pocas palabras, pero lo que realmente sucedió fue un acto de resistencia lleno de astucia y riesgo. Cada vez que un niño hebreo nacía, Sifra y Pua lo recibían en sus manos, lo limpiaban, lo envolvían y lo entregaban vivo a su madre, aun sabiendo que un decreto mortal pendía sobre sus cabezas. Inventaron excusas, usaron estrategias para engañar a los supervisores egipcios, arriesgaron su propia vida en cada parto. Y mientras el faraón creía que su plan estaba en marcha, dos mujeres sin nombre en los registros de la corte estaban frustrando el genocidio más cruel de su tiempo. Lo que nadie se atreve a contar es que estos actos no fueron solo de valentía humana, fueron actos inspirados y protegidos por el cielo. Porque Dios vio a Sifra y Pua, vio su temor santo y su amor por la vida, y las bendijo de una manera que ni siquiera ellas imaginaron. Les dio familias propias, descendencia que viviría bajo la protección del Altísimo, y el honor de ser las primeras en desafiar la tiranía en nombre de la justicia divina. Sin su valentía, muchos niños hebreos habrían muerto, y entre ellos, Moisés, el futuro libertador, tal vez nunca habría respirado. La historia del Éxodo, la liberación de Israel, la apertura del Mar Rojo, todo eso comenzó en secreto, en las manos de dos mujeres que decidieron que era mejor morir obedeciendo a Dios que vivir sirviendo a la maldad. Pero esta es solo la primera parte de una verdad mucho más profunda y desconocida. Porque lo que estas mujeres hicieron no solo desafió al faraón, desafió al espíritu de opresión que quería destruir el plan de Dios para su pueblo. Y lo que vendría después, sus encuentros con la furia del rey, la tensión en las casas hebreas, y la bendición sobrenatural que las cubrió, son hechos tan impactantes que cambiarán tu forma de ver la valentía y la justicia divina para siempre. Antes de continuar con esta narración épica, quiero detenerme un momento y hablar contigo, que estás viendo este vídeo. ¿Te das cuenta del poder de estas dos mujeres?
En un mundo donde todo el poder, las leyes y las armas estaban contra ellas, eligieron la justicia divina por encima del miedo humano. Si esta historia está estremeciendo tu corazón, si sientes que hay una verdad que por siglos fue ignorada y ahora debe ser contada, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita. Aquí revelamos los secretos de la Biblia que nadie se atreve a contar, historias que demuestran que Dios puede usar a los más pequeños para derribar gigantes. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Sifra y Pua no solo te inspirará, sino que te mostrará el camino de la verdadera valentía que viene de lo alto. La decisión de desobedecer al faraón no fue fácil ni segura. El palacio egipcio era un centro de poder donde la palabra del rey era ley absoluta, donde cuestionarlo era una sentencia de muerte inmediata. Pero Sifra y Pua, con el temor de Dios ardiendo en su corazón, planearon cada paso con cuidado. Sabían que el faraón exigiría cuentas, que tarde o temprano serían llamadas a presentarse ante él para explicar por qué los niños hebreos seguían naciendo y creciendo. Y aún así, no retrocedieron. Cada parto era una escena de tensión extrema. Las madres hebreas lloraban de miedo, sabiendo que la orden real buscaba arrancarles a sus hijos. Las parteras llegaban a las casas de esclavos bajo la mirada de los guardias egipcios. Pero en la intimidad de aquellas chozas humildes, se libraba una batalla espiritual. Con manos firmes y corazones temblando, Sifra y Pua recibían a los recién nacidos, los ocultaban, los entregaban vivos a sus madres y susurraban palabras de esperanza: tu hijo vivirá. Dios está con nosotros. Era un acto de guerra sin espadas, un desafío abierto al decreto más cruel del imperio. Finalmente, el día llegó. Los informes llegaron al palacio. Los niños hebreos no estaban muriendo como el faraón había ordenado. La ira del rey ardía como fuego. Mandó llamar a las dos parteras para interrogarlas frente a su corte. El ambiente era denso, cargado de amenaza. Los guardias empuñaban sus armas, los consejeros murmuraban, y el faraón, sentado en su trono de oro, lanzó su voz como un trueno: ¿por qué han dejado vivir a los niños hebreos? En ese momento, cualquier palabra equivocada podía costarles la vida. Pero estas mujeres, llenas de una valentía sobrenatural, respondieron con astucia: las mujeres hebreas son fuertes, dan a luz antes de que lleguemos. Fue una respuesta sencilla, pero era la verdad del cielo disfrazada para confundir al poder humano. Nadie podía comprobar lo contrario, y el faraón, frustrado pero incapaz de demostrar su acusación, las dejó ir, aunque sus ojos seguían ardiendo de sospecha y odio. Lo que nadie te cuenta es que aquel momento fue una victoria espiritual monumental. Dos mujeres sin rango ni poder habían enfrentado al rey más poderoso del mundo y habían salido con vida, no porque fueran expertas en política, sino porque el cielo mismo las cubría. Dios vio su valentía y la honró de manera especial. La Escritura dice que Dios hizo bien a las parteras, y les concedió hogares, familias propias y una descendencia bendecida. En un tiempo donde muchas esclavas morían sin ver a sus hijos crecer, ellas fueron recompensadas con la alegría de ver generaciones nacer bajo la protección divina. Sin sus actos, sin sus manos firmes y su corazón decidido a obedecer a Dios, la historia de Israel habría sido diferente. Moisés, el libertador escogido, pudo vivir porque muchas mujeres, entre ellas Sifra y Pua, decidieron desafiar la orden de un tirano. Fue la primera gran victoria del pueblo hebreo contra Egipto, un triunfo silencioso logrado sin armas, pero con un poder que el faraón nunca pudo controlar, el poder del temor a Dios y la obediencia a su justicia. Pero esta es solo una parte de la historia que nunca se enseña. Aquí descubrirás detalles aún más impactantes:
los planes secretos que las parteras tejieron con las madres hebreas para salvar a los niños, los peligros que enfrentaron noche tras noche bajo el acecho de los guardias egipcios y la conexión espiritual de su acto de fe con el futuro Mesías, que siglos después también sería un niño perseguido por un rey tirano. Lo que hicieron Sifra y Pua no fue solo un acto de desobediencia, fue una profecía viviente de la victoria de Dios sobre los opresores de todos los tiempos. El decreto del faraón seguía vigente, y cada día que pasaba el riesgo era mayor. Las calles de Gosén, donde vivían los hebreos esclavizados, estaban llenas de murmullos y miedo. Las madres temblaban al sentir los primeros dolores de parto, sabiendo que un niño varón significaba la atención inmediata de los supervisores egipcios. Sin embargo, allí estaban Sifra y Pua, dos mujeres comunes, sin armas ni ejército, pero con un plan audaz que desafiaba al imperio más poderoso de la tierra. Cada nacimiento se convirtió en un acto de resistencia. Las parteras no solo ayudaban a dar vida, sino que se habían convertido en protectoras, guardianas de un pueblo condenado al exterminio. En silencio, habían tejido una red de señales con las mujeres hebreas. Cuando llegaba la hora del parto, enviaban a los niños mayores a avisar a Sifra y Pua, quienes llegaban rápidamente, antes de que los vigilantes pudieran intervenir. Con manos firmes y corazones latiendo a 1000 por hora, envolvían a los recién nacidos en telas, los ocultaban en cunas improvisadas o los entregaban a familiares que huían con ellos hacia lugares seguros. Cada llanto apagado era una victoria contra la oscuridad. No fue fácil. Varias veces los guardias irrumpieron en las chozas buscando bebés varones. Las parteras tenían que inventar historias, distraerlos, fingir que las mujeres ya habían dado a luz antes de su llegada. En algunas noches, escondían a los niños entre vasijas, bajo mantas, o incluso arriesgaban sus vidas enfrentando directamente a los soldados con argumentos valientes y miradas que escondían el fuego de la fe. Sabían que una palabra mal dicha significaba la muerte, pero el temor de Dios era más grande que el temor al faraón. La tensión era insoportable. Había días en que sentían el peso del peligro sobre sus hombros, cuando los rumores decían que el rey estaba furioso y planeaba castigar a las parteras por su aparente desobediencia. Pero Sifra y Pua oraban en secreto, pidiendo fuerzas al Dios de Abraham, clamando por protección para cada niño, suplicando que la promesa hecha a los patriarcas no se apagara bajo las cadenas de Egipto. Y Dios escuchaba. Una y otra vez, milagros pequeños ocurrían, guardias que se distraían, supervisores que olvidaban revisar las casas, soldados que inexplicablemente daban media vuelta antes de descubrir a los bebés ocultos. Era como si una mano invisible se interpusiera entre la orden del rey y los hijos de Israel. Lo que casi nadie menciona es que, según antiguas tradiciones hebreas, Sifra y Pua no solo eran parteras, eran maestras de la esperanza. Enseñaban a las madres a cantar himnos en voz baja durante los partos para mantener la calma, les recordaban las promesas de Dios a Abraham y Jacob, les decían que cada niño que nacía era una victoria del cielo sobre el infierno que los rodeaba. Eran mujeres que, sin púlpitos ni altares, predicaban la fe más pura con sus manos llenas de sangre y lágrimas, salvando vidas en silencio mientras los opresores creían tener el control. La conexión con el futuro Mesías es sorprendente. Siglos después, otro rey tirano ordenaría matar a los niños en Belén para intentar eliminar al Salvador del mundo. Pero, así como Dios protegió a los pequeños hebreos en Egipto a través de Sifra y Pua, también protegería a Jesús enviándolo lejos de la espada de Herodes. Estas parteras fueron un anticipo del plan divino que ningún gobernante podría detener. La vida que Dios decide preservar no puede ser apagada por los decretos de los hombres. A medida que los meses pasaban,
los hebreos comenzaron a ver en Sifra y Pua algo más que ayudantes de parto. Eran heroínas, ángeles de carne y hueso que desafiaban al faraón para mantener viva la promesa de un pueblo que un día sería libre. Sin su valentía, muchas familias habrían sido despojadas de sus hijos, y la historia de Moisés, el gran libertador, jamás se habría escrito. Pero la historia no termina aquí. La ira del faraón crecía y los rumores de castigo se acercaban. Sifra y Pua sabían que su hora de enfrentar de nuevo al rey estaba por llegar, y esta vez podría no haber escapatoria. Lo que sucedería después pondría a prueba no solo su valentía, sino su fe en un Dios capaz de protegerlas ante el trono más temido del mundo. El día que ambas temían llegó. Un mensajero del palacio egipcio recorrió las calles polvorientas de Gosén con órdenes del faraón. Sifra y Pua debían presentarse inmediatamente ante el trono. El ambiente se llenó de un silencio pesado. Madres hebreas lloraban a escondidas, temiendo que la protección de las parteras había llegado a su fin. Los ancianos intentaron interceder, pero sabían que nadie desafiaba dos veces al rey más poderoso del mundo sin pagar un precio muy alto. Sifra y Pua caminaron hacia el palacio con pasos firmes, aunque el corazón les latía con fuerza. Cada paso era un desafío al destino, un recordatorio de que habían elegido obedecer a Dios antes que a los hombres. El palacio del faraón se alzaba majestuoso, con columnas doradas y guardianes armados hasta los dientes. Al entrar, el murmullo de los cortesanos se detuvo. Todos sabían quiénes eran aquellas dos mujeres, las que habían osado burlar las órdenes del rey, las que se atrevían a salvar vidas en un imperio gobernado por la muerte. El faraón las miró con furia contenida, su voz tronó como un relámpago. ¿Por qué han permitido que vivan los varones hebreos? Sus palabras resonaron en el gran salón, y el eco parecía una sentencia de muerte inminente. Pero allí, frente a la autoridad humana más temida de su tiempo, las dos parteras se mantuvieron erguidas. El temor de Dios era más grande que el temor al faraón. Con la misma astucia que antes, respondieron, las mujeres hebreas son fuertes, dan a luz antes de que lleguemos. Era una verdad a medias, un velo de palabras para cubrir un acto mucho mayor, la protección divina sobre cada niño nacido bajo sus manos. Pero aquella respuesta no solo fue ingeniosa, fue una chispa encendida por el cielo para confundir al opresor y darle tiempo al pueblo de Israel de crecer y multiplicarse, preparando el camino para la liberación que vendría años más tarde. El faraón, frustrado, pero sin pruebas para condenarlas en ese momento, las dejó ir, aunque en sus ojos brillaba la amenaza de nuevas medidas contra los hebreos. Lo que nadie vio fue que, en ese instante, una mano invisible cubrió a Sifra y Pua. La Escritura dice que Dios mismo las bendijo y prosperó sus hogares. Mujeres sin nombre en la política de Egipto se convirtieron en heroínas eternas en la historia celestial. Mientras los faraones de Egipto hoy son solo polvo en el viento, los nombres de Sifra y Pua siguen vivos en la memoria de Dios y de su pueblo. Pero hay hechos poco contados de aquel enfrentamiento. Las tradiciones hebreas dicen que cuando el faraón levantó su mano contra ellas para amenazarlas, una repentina oscuridad llenó la sala del trono, un viento extraño atravesó el lugar y la voz de un trueno resonó fuera del palacio. Los sabios decían que fue una advertencia divina, una señal de que el Dios de Israel velaba por aquellas mujeres y que cualquier mano levantada contra ellas se encontraría con la justicia celestial. Algunos testigos aseguraron que el faraón tembló por un instante, sintiendo un poder que nunca había conocido. Sifra y Pua regresaron a Gosén sabiendo que la guerra espiritual no había terminado, pero con la certeza de que Dios estaba con ellas. Su valentía no solo había salvado cientos de vidas, sino que había plantado en el corazón de los hebreos una chispa de esperanza.
Por primera vez en mucho tiempo, un pueblo esclavizado veía que el poder del faraón podía ser derrotado no con armas, sino con la fe y la determinación de quienes temen al Dios verdadero. Lo más épico de esta historia es que sus actos abrieron el camino para algo mucho más grande. Entre los niños que ellas ayudaron a vivir estaba uno que cambiaría la historia para siempre: Moisés, el hombre que Dios levantaría como libertador de Israel. Sin Sifra y Púa, no habría habido éxodo, ni mar rojo abierto, ni ley en el Sinaí. Ellas fueron el primer eslabón en la cadena de milagros que llevaría a un pueblo esclavo a ser la nación escogida. Siglos después, el eco de su valentía resonaría cuando los primeros cristianos se negaron a obedecer leyes injustas para servir a Dios, y aún más allá, cuando el mismo Jesús desafiaría a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo para traer vida y verdad al mundo. Sifra y Púa fueron un anticipo de la victoria del bien sobre la tiranía, un recordatorio eterno de que el poder de Dios es más fuerte que cualquier decreto humano. Pero aún hay detalles más desconocidos: pactos secretos entre las mujeres hebreas, redes ocultas para proteger a los niños, milagros que nadie escribió pero que pasaron de boca en boca como leyendas de fe. En la próxima parte descubrirás esos misterios y cómo el cielo mismo intervino en favor de estas dos parteras que cambiaron el destino de generaciones. Con la orden del faraón aún vigente, la tensión en Gosén se volvió insoportable. Cada nacimiento era una batalla contra la muerte. Los soldados egipcios rondaban las chozas, sus ojos fríos buscando cualquier señal de un recién nacido varón. El miedo se había convertido en un habitante más del pueblo hebreo. Pero entre las sombras, Sifra y Púa habían construido algo que iba mucho más allá de la partería: una red secreta de mujeres valientes, madres, hermanas, abuelas, todas unidas por un propósito divino: proteger la vida que Dios había dado. Las historias poco contadas dicen que las parteras crearon señales invisibles para los ojos de los egipcios, marcas en las puertas hechas con barro, cantos que alertaban de la presencia de soldados, rutas ocultas que llevaban a los niños hacia lugares seguros. Cada parto se convirtió en una operación de rescate silenciosa, una danza entre la vida y la muerte donde cada segundo contaba. Había noches en que los llantos de los recién nacidos eran acallados con cantos suaves mientras las madres, con lágrimas en los ojos, oraban para que el ángel del Señor cubriera sus hogares. Y los milagros ocurrieron. Se cuenta que muchas veces los soldados entraban a las casas cuando los rumores decían que había nacido un niño, pero encontraban silencio y nada más que una madre aparentemente sola. Nadie podía explicar cómo los bebés habían sido movidos tan rápido, cómo los llantos se apagaban, cómo los pasos de los guardias parecían perderse en la noche sin hallar rastro de los pequeños. Los ancianos hebreos decían que la mano de Dios estaba sobre Sifra y Púa, enviando confusión a los enemigos y cubriendo de invisibilidad a los niños destinados a la vida. No era solo un acto de desobediencia civil, era un acto de fe sobrenatural. Cada vez que las parteras elegían salvar un niño, estaban proclamando que el decreto del faraón no tenía autoridad sobre la promesa de Dios. Estaban declarando que el plan divino era más fuerte que la tiranía humana. Y el cielo respondía, multiplicando las familias hebreas, haciendo que el pueblo creciera incluso más bajo la opresión, cumpliendo la palabra que Dios había dado a Abraham: tu descendencia será incontable como las estrellas del cielo. Hay una conexión espiritual poderosa entre estos eventos y la llegada de Jesús siglos después. La valentía de Sifra y Púa fue un anticipo del momento en que otro rey, Herodes, intentaría exterminar a los niños en Belén para evitar el nacimiento del Salvador. Así como las parteras protegieron la vida del futuro libertador Moisés, la providencia divina protegería la vida del Mesías para que él pudiera cumplir su misión.
Ambas historias nos muestran que ningún poder humano, por grande que parezca, puede detener los planes de Dios para liberar a su pueblo. Pero la historia tiene aún más profundidad. Según antiguos relatos transmitidos oralmente, hubo una noche en la que Sifra y Pua fueron rodeadas por soldados enviados directamente por el faraón. El rey había ordenado capturarlas para darles un castigo ejemplar ante todo Egipto. Sin embargo, cuando los soldados llegaron a la casa donde se refugiaban, una densa niebla cubrió el lugar. Los guardias, confundidos y aterrados, dijeron después que escucharon un murmullo como de muchas voces cantando, y sintieron un viento fuerte que los hizo retroceder. Nadie pudo explicar lo sucedido, pero el pueblo hebreo supo que era la protección del Altísimo defendiendo a sus siervas fieles. Sifra y Pua no eran solo mujeres valientes, eran profetas de un reino donde la vida siempre vencería a la muerte. Eran la prueba de que Dios escucha el clamor de los oprimidos y levanta guerreros inesperados para detener la injusticia. Sin ejército, sin espadas, sin poder terrenal, se convirtieron en las primeras libertadoras de Israel, salvando la sangre que algún día sería derramada en la Pascua, salvando al niño que se levantaría contra Egipto y preparando el camino para la historia más grande jamás contada, la redención del pueblo de Dios. Pero la furia del faraón no había terminado. Después de ver frustrados sus planes, decretó un mandato aún más cruel, que todos los niños hebreos varones fueran arrojados al Nilo. Este acto diabólico cambiaría el curso de la historia y pondría a prueba una vez más el valor de las mujeres del pueblo de Dios. Entre ellas, Sifra y Pua serían testigos del nacimiento de un niño especial, un pequeño destinado a enfrentar al faraón cara a cara. En la siguiente parte, descubrirás cómo estas heroínas fueron pieza clave en el destino de Moisés, cómo su valentía abrió camino para la liberación de Israel, y los hechos ocultos que revelan el plan celestial que ningún faraón pudo detener. La orden del faraón había alcanzado un nuevo nivel de crueldad. Todo niño hebreo varón debía ser arrojado al Nilo. El río, símbolo de vida para Egipto, se convirtió en un cementerio silencioso para los inocentes. Cada corriente llevaba el eco del llanto apagado de madres desesperadas. Era un decreto diabólico para destruir el futuro del pueblo de Dios. Pero incluso entonces, en medio del terror y la sangre, el cielo seguía escribiendo su propia historia a través de manos valientes. Sifra y Pua, cansadas pero firmes, siguieron haciendo lo que siempre habían hecho, salvar vidas a pesar del peligro. No solo arriesgaban sus propias cabezas, ahora enfrentaban la certeza de castigos colectivos contra familias enteras si eran descubiertas. Sin embargo, no podían detenerse. Cada niño que ayudaban a nacer era un desafío directo al poder del faraón, una declaración de que el Dios de Israel era más grande que el Dios del Nilo y que su promesa no moriría en las aguas del terror. Una noche, la historia dio un giro decisivo. Una mujer hebrea, Jocabed, llegó a ellas en trabajo de parto, temblando de miedo. Sabía que si daba a luz un niño varón, sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Sifra y Pua la recibieron con ternura, pero con un fuego ardiendo en el alma. Cuando el niño nació y sus ojos se abrieron por primera vez, hubo un silencio extraño, casi sobrenatural. Las parteras lo miraron y supieron que ese bebé tenía un destino marcado por el cielo. No era un niño más, era el libertador que siglos de esclavitud habían estado esperando. Aquella noche, mientras afuera los guardias rondaban, Sifra y Pua ayudaron a ocultar al pequeño. Lo envolvieron con cuidado, lo entregaron a su madre con la certeza de que debían protegerlo a toda costa. A partir de ese día, tejieron junto a Jocabed un plan secreto para salvarlo, un plan tan arriesgado que podía costarles la vida a todas. Ellas mismas, según las antiguas tradiciones orales,
enseñaron a Miriam, la hermana mayor del niño, cómo vigilar el río, cómo esperar el momento adecuado para colocar la canasta entre los juncos, cómo asegurarse de que los ojos correctos lo encontraran. Ese niño era Moisés, y sin las manos firmes de Sifra y Pua, quizá jamás habría vivido para desafiar al faraón. Lo que nadie te cuenta es que estas dos mujeres estuvieron presentes desde el primer día de la vida del libertador, arriesgando todo para garantizar que un día Israel sería libre. Fueron las primeras protectoras del plan divino, guardianas de una promesa que se cumpliría décadas después cuando Moisés enfrentara al mismo faraón que había intentado matarlo al nacer. La conexión espiritual con Jesús es inevitable y poderosa. Así como Moisés fue salvado de un decreto de muerte para liberar a Israel, Jesús fue protegido de Herodes para liberar a la humanidad. En ambas historias, la valentía de mujeres desconocidas desafió reyes y decretos injustos. Sifra y Pua fueron las primeras en demostrar que el poder de Dios se mueve a través de los que se atreven a decir no a la injusticia, aunque cueste todo. Ellas fueron precursoras del Evangelio, anunciando con sus actos que la verdadera autoridad no está en los tronos humanos, sino en las manos del Creador que da vida. Con el tiempo, el pueblo hebreo comenzó a crecer más y más, a pesar de los planes del faraón. La multiplicación de Israel no era solo fruto de la naturaleza, era un milagro provocado por la fidelidad de Dios y la resistencia silenciosa de mujeres como Sifra y Pua. Cada niño salvado era una victoria contra la tiranía, un recordatorio de que el opresor no podía vencer a un pueblo que tenía a Dios de su lado. Se cuenta que, en sus últimos años, Sifra y Pua fueron honradas entre las familias hebreas como madres espirituales. No tenían tronos ni coronas, pero se les consideraba como reinas del pueblo, las que con sus manos habían tejido el futuro de Israel. Las generaciones que vivieron después, libres gracias a la misión de Moisés, nunca olvidaron que, mucho antes del Éxodo y del Mar Rojo, hubo dos parteras que se levantaron contra el imperio más poderoso de su tiempo para proteger la promesa divina. Pero aún queda la enseñanza más grande, la que trasciende la historia y nos habla hoy. La valentía de Sifra y Pua no fue solo para salvar niños, fue para demostrar que el temor a Dios es más fuerte que cualquier decreto humano, que la justicia del cielo siempre se impondrá sobre la maldad de la tierra. En la última parte de esta narración, conocerás la reflexión final, el mensaje eterno que dejaron estas heroínas olvidadas, y la conexión profunda de su acto con la cruz de Cristo, donde la obediencia a Dios venció a los poderes más oscuros del mundo. Y te invitaré a dejar tu testimonio, a compartir esta palabra que puede inspirar a miles a levantarse contra la injusticia con fe y valentía. El sol de Egipto seguía levantándose día tras día, pero la verdadera historia de la liberación de Israel ya había comenzado mucho antes de que Moisés enfrentara al faraón, mucho antes de que el Mar Rojo se abriera. Comenzó en las manos de dos mujeres, sin ejército, sin armas, sin poder terrenal, pero con un fuego divino ardiendo en sus corazones. Sifra y Pua escribieron la primera página de la victoria de Dios sobre la tiranía, desafiando con valentía el decreto más cruel que el mundo antiguo había conocido. Sus nombres, casi ignorados en los relatos, son los cimientos de una historia que cambiaría el destino de generaciones. Por sus manos pasaron cientos de niños que el faraón había sentenciado a muerte. Por su decisión firme de obedecer a Dios antes que al rey, se preservó la vida de Moisés, el libertador. Cada niño salvado era un grito silencioso contra la injusticia, una luz en medio de las tinieblas del imperio, una profecía viva de que los planes de los hombres jamás podrán derrotar las promesas del cielo. La enseñanza que dejaron no es solo un recuerdo histórico, es un llamado eterno. Sifra y Pua demostraron que la verdadera valentía no se mide por la fuerza de las armas ni por la posición social,
sino por la capacidad de mantenerse firme cuando el mal parece invencible. Ellas arriesgaron todo, incluso sus propias vidas, porque entendieron que la vida es sagrada, que la justicia de Dios está por encima de cualquier decreto humano, que el temor del Señor pesa más que el temor a los poderosos de la tierra. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar. La Escritura dice que el Señor recompensó a estas mujeres dándoles familias propias, una herencia que el faraón jamás pudo tocar. Pero su verdadera recompensa fue mucho mayor, ser parte del plan de salvación, ser el inicio de un camino que culminaría siglos después en la cruz de Cristo. Porque, así como Sifra y Pua desobedecieron al rey de Egipto para preservar la vida del libertador Moisés, Dios mismo enviaría a su Hijo para desafiar los poderes del mundo y liberar a toda la humanidad del pecado y la muerte. Hay una conexión espiritual que atraviesa la historia como un hilo de oro. En Egipto, 2 mujeres dijeron no al decreto del rey para proteger la vida de un niño llamado a salvar a su pueblo. En Belén, siglos después, otro rey quiso asesinar a los niños para destruir al Mesías, pero el plan de Dios lo venció. Ambas historias nos recuerdan que, sin importar cuán fuerte sea el imperio del momento, la vida que Dios decide preservar, nadie puede arrebatarla. Hoy, el eco de sus acciones sigue vivo. Sifra y Pua son el recordatorio de que cada acto de fe cuenta, que cada vez que defendemos la justicia y la vida, nos ponemos del lado del cielo contra la oscuridad. Son prueba de que la valentía no siempre grita en campos de batalla, a veces, la valentía susurra en una casa humilde, en las manos de una mujer que se atreve a hacer lo correcto cuando todos esperan que se someta al miedo. Y ahora quiero hablarte a ti, que has llegado hasta el final de esta historia. Si alguna vez has sentido que la injusticia es más fuerte que la verdad, que el mal parece ganar la batalla, recuerda estas 2 mujeres. Recuerda que la obediencia a Dios tiene poder para cambiar destinos, que tus actos de fe pueden impactar generaciones, que la luz de una sola decisión justa puede derrotar siglos de opresión. Por eso te invito a darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita. Aquí contamos las historias ocultas de la Biblia, los relatos que muestran el poder de un Dios que levanta a los pequeños para vencer a los poderosos. Déjame tu comentario, cuéntame qué aprendiste hoy, qué parte de esta historia tocó tu corazón, y comparte tu testimonio de cómo la fe te ha dado fuerzas para enfrentar tus propios faraones. Tus palabras pueden ser el mensaje que otro necesita para levantarse y creer. Y cierro esta narración con una frase espiritual que deseo que quede grabada en tu alma y que te acompañe siempre. Cuando los decretos del mundo se levantan contra la vida y la justicia, el cielo busca valientes que se atrevan a decir no, y por ellos, Dios escribe nuevas historias de salvación. Porque si 2 parteras desconocidas pudieron desafiar al rey más temido y cambiar el destino de un pueblo, imagina lo que Dios puede hacer hoy contigo cuando eliges obedecerle a Él por encima de todo.